¿Qué tal, chicos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal y esta vez vamos con un video que yo también quería tocar desde hace mucho tiempo y la verdad, pues, ahora sí tenemos mucho de qué hablar. Sí, ya sé que Manny tocó el video e hizo las reacciones antes que yo, pero yo también quiero dar mi opinión debido a que yo también me dedico a esto de lo de la creación de personajes y todo esto y quisiera dar un punto como creadora y además que tenemos derecho para expresar nuestra opinión, ¿no lo creen? Así que perdónenme si los datos que digo aquí no son del todo viables, es como mi punto de vista desde el fandom de NaFaChese, ya que yo también estuve presente desde el primer capítulo, o diríamos el capítulo piloto, que fue presentado en Draw My Week del canal de Edo. Así que sin más, comencemos con el video. Para empezar, la serie cuando empezó el capítulo piloto, como dije antes, en Draw My Week, es donde según se planteaba las personalidades originales de NaFaChese. Y sí, sabemos que esas actitudes no se han respetado del todo en toda la serie. De hecho, se parecería como que la primera, segunda y tercera temporada están escritas por tres personas que no se pueden poner de acuerdo. Sé que la historia les encargan de escribirla a Edo y después, a partir de la mitad de la segunda temporada, o creo que de la tercera, fue cuando empezó Disaster a encargarse del guión. Pero aún así se siente como si las tres temporadas estuvieran escritas por tres personas totalmente diferentes que no se pueden poner de acuerdo. ¿Y cómo sabemos esto? Bien, dejando de lado los diseños de personajes, que no está mal que quieras renovar tus personajes y romper ese cliché de que los personajes siempre tienen que lucir igual, aún así los cambios son demasiado drásticos. Más que en personalidad y todo eso, también en el diseño. En los cambios que se ve más drástico esto lamentablemente es en los personajes de Freddy y Fred. ¿A qué me refiero con esto? Fred se replanteó como el primer antagonista de la serie, se podría decir. Se puede decir que era como un trastorno mental o algo así. Y que tomaba control del cuerpo y cosas así. Y nunca se nos había planteado lo de las sombras, más que su nombre respetando los orígenes del juego. Pero hasta ahora no podríamos sospechar que tendría un tono sobrenatural. Creo que ese tipo de temas empezarán a tocar hasta el final de la primera temporada. Pero volvamos al tema. Lo que es el diseño de Freddy, tanto en personalidad como en diseño, ha cambiado muchísimo. En el capítulo piloto se planteaba como alguien muy confiado, pero que solo sufría de... ¿cómo se llama esto? Pánico escénico. Sí, pánico escénico. Que solo sufría pánico escénico y que era muy confiado y no dudaba en ayudar a sus amigos. Lo único que se ha mantenido de la personalidad de Freddy hasta esta temporada es de que no abandona a sus amigos. Lo de confiado, pues, en la serie nunca se ha visto, la verdad. Se ha visto como el temeroso y Fred es el que se encarga de mostrar esa confianza que debería tener. Y en cuanto a lo de el pánico escénico, Freddy le tiene miedo a todo mundo, así que tampoco aplica como válido. El segundo cambio drástico que todos los fans lo notaron fue el cambio de Bonnie. Bonnie se notaba como alguien misterioso y escurridizo, tanto físicamente como en los argumentos, algo mental. Yo lo vi porque durante los primeros 5 episodios de la primera temporada, Bonnie se veía como un listo un chico listo, pero indiferente, que no le importaba casi nada. Solamente cuando Chica lo reta es cuando muestra esa actitud rara que tiene. Ahorita nada más para cumplir el fanservice del Bomboni, pues es ahí cuando su actitud fue decayendo y esa actitud que lo hacía parecer cool a pesar de ser un niño nerd o típica víctima de los bullies. Y esa es otra cuestión. Se supone que Bonnie ya no sentía nada con los golpes. ¿Cómo está eso ahora de que la tercera temporada tiene que andar corriendo? Bonnie dice que era una pérdida de tiempo darles pelea o correr. Así que no entiendo por qué este cambio tan drástico. Y no creo que eso de borrar las memorias después del incidente con Foxy haya sido el culpable de esa personalidad de Bonnie. Y otra cuestión, también en el piloto se nos mostraba como alguien que no le podía seguir el ritmo, que iba demasiado rápido. Y a pesar de que sí se metía en problemas como lo muestra, su cambio de actitud se vio más desde la primera temporada y de ahí fue decayendo, hasta el punto que lo conocemos ahorita. Lo mismo pasó con Bond, de hecho, los dos decayeron en ese tipo de actitud para ser demasiado
no sé, así como muy débiles de actitud. No sé, no me gusta mucho ese cambio que tuvieron. Otro cambio que según se presentó del piloto para la serie fue el de Foxy. Como Foxy se mostraba alguien impetuoso y que podríamos llegar como el que podría hacer las bromas pervertidas de la serie, pero eso solo se mostró en el piloto. A partir del primer capítulo se le ve como el típico bully, pero tiernito por dentro, un tsundere básicamente. Después de ahí no hubo mucho cambio, más las teorías con Mangle y todo, pero de ahí se ha respetado un poquito la esencia del personaje. Golden, a la pobre lámpara la tienen ignorada, así que no sabemos bien cuántos cambios ha tenido. Yo creo que se ha mantenido muy plano en ese aspecto, se ha mantenido muy igual, así que no le veo un cambio muy trascendental. También Fred se le vio un cambio muy radical, así como lo mencionó Mali, como la evangelización de los personajes. Eso fue lo que acabó por terminar todo lo que sería la actitud de Fred en primer lugar. Así que fue algo decepcionante para todos los que amábamos su actitud sarcástica. Parece ser que la van a retomar en la tercera temporada, pero no tanto como antes. Y otra cuestión, ¿de cuándo para acá Freddy y Fred se volvieron tan amigos cuando ni siquiera en la primera temporada se soportaban? Freddy se tenía que tomar según el medicamento para mantener a Fred controlado. ¿De cuándo para acá la magia puede ser controlada con pastillas esquizofrénicas? A ver, ¿de cuándo para acá? Ese es otro hueco argumental que no entiendo cómo lo van a llenar. ¿Cómo Fred, siendo una sombra, según siendo algo sobrenatural, siendo algo que está fuera de los alcances de este mundo, era controlado con pastillas para la esquizofrenia? No tiene ningún sentido. Cuando empezaron a meter la magia me estaba preguntando cómo iban a llenar ese hueco argumental de cómo las pastillas lo podían contener. Y ahorita ni mención se han hecho de esas dichosas pastillas, así que no sé qué van a hacer, pero es algo que me quiero sacar de ahí. No tiene sentido, no. Disculpen por eso, tenía que sacármelo del pecho. Otros diseños, pero que no fueron tan drásticos y también que el personaje se mantuvo muy plano, fue el personaje de Chica. Me niego a llamarla Anne, se llama Chica y punto. El punto es de que el único cambio así radical que ha tenido Chica fue el color de sus ojos. Durante la primera temporada tenía los ojos azules y ya después se lo cambiaron a ese color púrpura, lila, fuchsia, lo que sea. Pero de ahí su actitud no ha cambiado mucho. Y también se suponía que quien iba a darle las golpizas de su vida a Foxy, pero tampoco ha sucedido. Las golpizas se las dan a otras personas. Y en cuanto a esos detalles con el piloto, creo que sería lo básico. Ahora, ¿por qué quise empezar a hablar de este tema? Bueno, cuando se acuerdan, cuando la serie empezaba a tener vuelo, la mayoría de los que hacían críticas o opiniones en internet no querían dar su opinión de la serie por miedo a la arena que podía provocar. Y eso lo he llegado a comprobar. Lo que siento que marcó un antes y después en el fandom, lo que lo dividió, podría decirse, fue cuando Chucho Calderón finalmente habló que esta podía ser una de las peores series animadas, dando sus puntos consistentes. Y no es por tirar muchas flores, pero así es como se está considerado que Chucho es uno de los críticos más relevantes de toda internet. O sea, si Chucho lo dice, pues al menos ya tienes una opinión más sólida. Y de ahí ya los críticos ya empezaron a dar su propia opinión sin miedo a la arena que cayó. Porque ahí ya tenían algo en que apoyarse y de que sí se podía criticar esta serie sin tener tantas repercusiones. Y ahí es cuando el fandom se empieza a dividir. Para mí, siento que se divide en tres partes. Los fanáticos de Hueso Colorado que dicen: esta serie es la mejor, no tienen derecho a criticarla, son unas envidiosas, y cosas así. Siento que es el grupo más escandaloso, por desgracia. Son una mínima parte del fandom, pero por ellos pagan todos. Otros son los fans neutrales. Aquí siento que yo me ubico en esta categoría, que escuchan la opinión, la respetan, ven esos puntos en la serie y dicen: sí, esto debería cambiar, me parece bien, pero aún así disfrutan de la serie porque les gusta, porque quieren saber qué pasará en la historia por muy flaca y plana que sea. Y luego se originaron los haters.
personas que antes le gustara la serie y después de ver las críticas empezaron a odiarla. O de plano, personas que ya odiaban desde un inicio la serie y entonces el grupo también se hizo más grande. Según bueno, en los principios de esto había como una especie de guerra entre fanáticos y los haters, y los fanáticos neutrales nos quedábamos en medio. Básicamente veíamos ambos puntos y nada más los comparábamos a ver quién estaba bien o quién estaba mal. Pero esta guerra siento que duró demasiados años. Bueno, en los años que lleva la serie, más o menos. Ahorita con la tercera temporada, pues parece que las aguas se han calmado un poco, porque ya no se han resonado tanto en antigrupos como en grupos a favor de esto. Así que pues diría que ya llegó un punto moderado de la serie. Además, que esto también hizo repercusión entre Edo y Disaster. ¿A qué me refiero con esto? Pues ellos dicen de que sí hacen caso a las críticas y escuchan a todo el fandom, ya sea a los haters, los críticos o los fanáticos de Hueso Colorado o a los fanáticos neutrales. Pero eso también es intentar complacer a la gente. Todos le han recalcado de que ella es la que debería decidir el transcurso de la historia, cosa que ya está haciendo en la tercera temporada. Pero no está retomando puntos de las últimas dos. No sé, perdonen que tome esto de ejemplo, pero en el caso del villano, voy a tomar de ejemplo lo que fue la Gran Guerra Ninja de Naruto. Los que vieron la serie me van a entender con esto. Todos se quejaron de que ese gran final de la serie, por así decirlo, fue arruinado por los cambios repentinos de villano. Que el villano es este, no, que al final es el que está detrás de usted, no, que al final es esto. Esto es lo que está pasando con la serie. Porque ¿qué pasó con el hombre que le daba las órdenes a los toys? Se supone que si no lograban eliminar a los animatrónicos, ellos lo iban a pagar de alguna manera. Eso lo recuerdan en el episodio de el rap de Springtrap. No, fue antes. Cuando se introduce Springtrap por primera vez. No me acuerdo del nombre del capítulo ahorita. Pero en ese episodio se muestra a alguien que le da órdenes a los toys. ¿Pero quién? En un inicio pensamos que era Owen, pero cuando en la segunda temporada nos mostraron que Owen se unió a los toys sin ningún problema, eso confundió mucho. No hay continuidad en la historia, a eso quiero llegar. La continuidad es muy importante para eso de desarrollo de villano y desarrollo de personajes. Lo que está haciendo Edo es básicamente un bucle argumental. Un bucle argumental es donde intenta repetir los mismos conflictos de los personajes una y otra vez, pero en diferentes instancias para que se sienta una evolución real, tomando aspectos que ya habían aprendido en temporadas anteriores. No tengo algún ejemplo de esto, pero esto ocurre muchísimo también con los escritores de fanfics, que toman tramas que ya han ocurrido y las transforman, pero siempre es aprender la misma lección una y otra vez. Yo que he escrito fanfics entiendo esto y es un error muy común, pero es para que lo aprendas y lo asumas con solo 1 o 2 libros escritos, pero no para que lo hagas en 3 temporadas continuas. Porque en serio, como lo dije anteriormente, parece como las 3 temporadas estuvieran escritas por 3 personas que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo pasamos de un evento de primavera que dichosamente no ha pasado a un evento de cazadores de sombra a lo Mirai Locus Ladybug? Es lo que no entiendo. Pudieron haber seguido así como lo hicieron en el especial de Halloween de Bonnie Bonnie, en la que según purifican con música y todo. Bueno, quién sabe, a lo mejor por las críticas que decían sobre las canciones y el copyright dejaron de hacer esto. Y por eso lo hicieron como si fuera un Magical Girl. Lo que es la primera trama es lo normal, cualquier anime de escolar y todo. La segunda temporada es muy confusa. Es cuando pensamos que ya por fin la historia estaba tomando los remos del asunto, para que al final no se sabe muy bien. Y la tercera temporada, ya con todo esto de My Pet, las sombras y todo eso, parece una trama de Magical Girl. Los que sean fans de las Pretty Cure sabrán a lo que me refiero, que siempre tiene que haber un añadimiento por capítulo. Por ejemplo, pondré de ejemplo a mi saga favorita de las Pretty Cure, que son la Smile Precure.
Ellos también se desarrollan en una escuela, tienen que purificar ciertas cosas basadas en sentimientos negativos y se transforman en Magical Girls y tienen que purificar las sombras y después encapsularlas, algo así. Pero lo que era curioso durante los primeros capítulos de esta, que creo que eran 5... A ver, sí, eran 5 Pericures de Smile Precure, sin contar a Cura Candy. Y Cura Echo también, pero me estoy saliendo del tema. El punto es de que cada una según tenía un propio episodio para desarrollarse y para adquirir según su Cura Pack, o sea, lo que las convertía en Magical Girls. Está pasando aquí lo mismo con los protagonistas, que ahora Chica al parecer tiene su propia sombra, que nunca sabíamos que tenía, que puede ser lo que Manny dijo tenga sentido, porque qué tal si el incidente que causó Fox hizo que todos tuvieran su sombra, excepto Golden, que ella la tenía sellada, pero la tenía. Puede ser de que se maneje esta misma trama de Magical Girl, que se revele su sombra y ayuden en algún factor a la purificación de sombra. No sé cómo lo vayan a tomar, la verdad, y eso es lo que me preocupa. Otra cuestión que quiero tomar en este video, más que nada, es lo de los personajes. Si hay algo que a mí me ha costado mucho trabajo a la hora de creación de personajes, y yo lo entiendo en ese factor, es el diseño de los personajes. Sé que Edo ha estado cambiando sus personajes con cada temporada, pero no es recomendable porque va a llegar un punto en que tus personajes no van a ser reconocibles más que por la paleta de colores. No tienen un diseño que se podría decir que es propio de ellos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cómo era Freddy y Fred con la coleta. Me había gustado muchísimo ese diseño, y ahorita con el pelo suelto, pues no sé, no me termina de convencer del todo. El tener un diseño fijo para tus personajes ayuda a que sea identificable. Por ejemplo, si hay un personaje que se parece en peinado a Freddy de la segunda temporada, por ejemplo, ¿cómo lo vas a reconocer aparte de la paleta de colores? Si no es por la personalidad ni desarrollo de personaje, al menos el diseño te tiene que hacerte acordar del personaje, o mínimo de qué serie pertenece. Y esa es la cuestión. El diseño de personaje, a pesar de que cambiarse puede ser atractivo y una temática para la serie, al final pierdes la esencia. Es como si estuvieras construyendo un personaje distinto con cada temporada. Y también lo de las personalidades. Las personalidades de los personajes tienen que estar adheridas al anclaje de lo que es la base de la historia. Y con la base de la historia es como puedes empezar a hacer los diseños de personajes y su evolución. Podría ser un camino del héroe o una evolución personal. Ahí es cuando tú puedes decidir lo que tú quieras. Pero ahí hay dos factores que fallan. Tanto el desarrollo de los personajes en su personalidad como el desarrollo de trama. Desde la primera temporada los fans eran los que decidían la trama de la serie y eso hacía desbocar algo. Pero no me malinterpreten, en un inicio esta era buena idea. De hecho, Edo en sus primeros videos, por ejemplo de miniseries, utilizaba esta técnica para hacer lo que los fans querían, porque no tenía una línea argumental. La línea argumental se basaba en lo que los fans decían y en su inicio era bueno. Pero conforme la serie de NFHS comenzó a volverse más seria, es ahí cuando empezó a perder la continuidad. Lo que los fans decían era nada más según las circunstancias, era fanservice, básicamente. Hubiera sido bueno que con cada opción tuvieras como una ramificación, algo así. Por ejemplo, con esta opción ocurre tal cosa y desata estos eventos hasta la última opción. Algo así como un videojuego en la que tú puedes escoger la siguiente opción, pero eso no desemboca la historia del todo, no le da un giro de 360 grados innecesarios. Esto lo que hace es que da al público opciones para ver posibles futuros alternos, así como en videojuegos como Beyond Two Souls, Minecraft History Mode o The Last of Us. Bueno, The Last of Us siento que esta temática no aplica mucho. También uno que siento que podría ser un buen referente, que sería Infamous Second Son. Ahí, dependiendo de las acciones que cometías según el camino principal que tú escogías, era si se cumplía o no. Porque básicamente el juego está inspirado en dos caminos: ser héroe o villano.
Y esas opciones podían ser los mismos de los videos de Edo en un principio. Con cada opción podía haber tenido un desenfoque. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera opción de la serie en el primer capítulo fue de a quién conocería primero. Ya vimos que intentar acercarse a Foxy según desembarcó en una broma ya hoy. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido a alguien más? Hay que tener pensadas esas líneas argumentales para la historia. Lo que fue la primera y la segunda temporada solamente basaron una historia débil inspirándose en los comentarios de los personajes. Pero ojo, hubo situaciones en las que disculpen, hubo situaciones en las que Edo casi obligaba a los fans a escoger una sola opción, poniendo opciones absurdas. Creo que esto se presentó más al final de la segunda temporada. Y ahora en la tercera temporada, a pesar de que aún los fans pueden comentar lo que quieran que pase, ya no es opción libre, es como una sugerencia. Al parecer ya se están tomando en cuenta todo lo que debe tomar para ir al desarrollo de personajes, pero aún así desenfoca muchísimo de lo que se fue formando en las últimas 2 temporadas. Y con esto también quiero tocar lo del villano. Como dije, ¿qué pasó con el hombre que le daba órdenes a los Toys? No se sabe quién es y nunca se vuelve a tocar, incluso muchos pensaron que era Kami al final de la segunda temporada. Esto es lo que quiero tocar. El villano ha ido cambiando y eso es algo que se nota muy flojo. La gente puede amar a buenos personajes, pero siempre van a amar un buen villano. Ahí tenemos muchísimos ejemplos, como lo es por ejemplo Scar, como también lo es por ejemplo Frollo, que es un referente para villanos. De hecho, muchos lo tienen como referente para villanos. Maléfica, sin contar sus live action. Hay mucho de dónde sacar para inspirarte en una historia de villano. Incluso si no quieres tomar cine clásico, perfecto, inspírate en villanos de la vida real, como lo han hecho bastante. Muchos se basan en psicópatas o asesinos para hacer sus villanos para que tengan consistencia, porque está basado en algo real. En cambio aquí, el villano simplemente está basado con valores antagónicos. Esto no es simplemente un villano, es solo un antagonista. En un inicio se decía que era el hombre que le daba órdenes a los Toys, y al parecer los Toys son libres y ya no lo tienen que obedecer. Después se pensó que era Kami, y que al final no, Kami es una secuaz. Y después sí dijo que era Owen, y que no, Owen ahora es un secuaz. Y Dios santo, que ahora hay una organización para crear sombras y crean distintos cuarteles para diferentes tipos de sombras. Y si tienen una organización, ¿por qué no se dedican a recolectar sombras en otras escuelas? ¿Por qué necesariamente en esa? ¿Qué tiene de especial? Se supone que Owen tenía su venganza contra Freddy, según. Para lo que le haya hecho, quién sabe, pero era contra Freddy. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué si el plan era contra Freddy, ahora se supone que hay una organización, entre comillas, una organización que se dedica a recolectar sombras? Eso no tiene ningún sentido. ¿Ven a lo que me refiero con los hoyos argumentales? No me refiero que yo sea una experta en este tema, pero mi pasión es escribir y crear historias, y sé lo difícil que es esto. Pero al menos, conociendo tus bases, ya puedes aprender de tus errores y escribir algo decente y no perderte de las líneas que construiste anteriormente. Y este error siento que lo están cometiendo mucho más con esta tercera temporada. La añadición de este nuevo villano, / cómplice, / peón, no me acuerdo muy bien de su nombre, del pelo de borrego, pero no me es creíble, la verdad. No siento cómo van a resolver ese asunto del villano y todo eso. Y no sé, no me gusta para nada la trama que está llevando. Y bueno, dependiendo de lo que veamos en futuros capítulos, tal vez suba otra crítica, opinión. Bueno, yo siento que esto fue más opinión. Si están de acuerdo o me faltó algo, pues pueden ponerle en los comentarios. Y bueno, espero que les haya que me ayude a continuar. Cada vez que sienta el miedo por dentro, ese miedo a la soledad, dame tu calor, la fuerza, el aliento, que me ayude a descansar. Algo que me ayude a continuar.